Bueno, continuamos con nuestras lecciones sobre este tema, el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Pero el enfoque, como lo estoy presentando, hermanos, es de que Jesús, Moisés y Pablo, el apóstol Pablo, enseñaron lo mismo. Uno no enseñó diferente al otro. Su enseñanza con respecto a este tema fue la misma. A medida que vayamos avanzando, ustedes podrán irse percatando de este punto en particular. En las últimas lecciones hemos venido considerando este aspecto, que Jesús interpretó a Moisés correctamente para los judíos. Por eso, en el Sermón del Monte, que es donde nosotros nos hallamos en este momento, encontramos las palabras de nuestro Señor. Y como lo he dicho antes y vuelvo y lo repito, el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no la enseñanza del Nuevo Testamento. Hemos visto las bienaventuranzas en donde he expuesto ese aspecto en particular. Vamos a continuar, porque ya terminamos con las bienaventuranzas. Vamos a continuar con los otros aspectos que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. Sal y luz es lo que el Señor dijo en los versículos 13 al 16. Jesús dijo a los judíos de su época en el primer siglo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sabemos muy bien que la sal y la luz son símbolos de influencia. Aunque muchos hemos usado estos versículos para decir que los cristianos debemos ser influyentes, Jesús estaba enseñando a los judíos, a los israelitas, en esta ocasión, en el Sermón del Monte. Y luego vemos que les enseñó exactamente lo que Dios les había enseñado en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la enseñanza del Antiguo Pacto? Bueno, Deuteronomio capítulo 4. Moisés dijo a Israel: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis en medio de la tierra en la cual entráis. Ahora, cuando dice ahí, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, es lo que el Señor había estado recordándole a los judíos en el Sermón del Monte, cuando dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y dice en el verso 6, guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Jesús les está recordando
lo que Moisés había enseñado. Que para que ellos, al obrar acorde a Dios, cuando los demás vieran en ellos lo que hacían, cuando ellos alumbraban como luz que debían ser, glorificaran a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús no está enseñando algo nuevo. Jesús les está recordando a los judíos en el Sermón del Monte la enseñanza del antiguo pacto. En Ezequiel capítulo 5 tenemos la misma enseñanza. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. Y cuando habla de Jerusalén, no se está refiriendo a la ciudad literal como tal, sino a lo que representa ella, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Con qué propósito? Pues de que ellos vieran la luz del pueblo de Dios. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones, y más que las tierras que están alrededor de ella, y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, ¿no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes? Ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Que el Señor les está recordando lo que decía la ley, el antiguo pacto. Ser luz en medio de las naciones. Y en Malaquías, capítulo 3, Dios dijo a Israel, y todas las naciones os dirán bienaventurados. ¿Qué es lo que estamos leyendo nosotros en el Sermón del Monte? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Vuelvo y repito, el Señor no está enseñando algo nuevo. Les está recordando a los judíos, a los israelitas en el Sermón del Monte lo que enseñaba el antiguo pacto. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el antiguo pacto. Enseñó a los judíos que eran cualquier cosa menos sal y luz, exactamente lo que Moisés enseñó acerca de ser un buen ejemplo e influencia para los demás. Ahora, ¿cuál es la enseñanza del nuevo pacto, del Nuevo Testamento? Jesús, en su nuevo pacto, enseñó a los cristianos lo mismo que enseñó Moisés en el antiguo pacto. Por ejemplo, en Filipenses, capítulo 2, leemos, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso fue lo que el Señor dijo, recordándole a los judíos en el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y en el Nuevo Testamento, la enseñanza del Señor Jesús a los cristianos es la misma. Hemos de resplandecer como luminares en el mundo. Pablo, en Tito capítulo 2, le dijo a Tito que instruyera a los jóvenes de esta manera, presentándote tú en todo
como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando vean el ejemplo de un hijo de Dios, de un cristiano. Aquí Pablo está citando en sus palabras la misma enseñanza de Moisés en el Antiguo Testamento, que el Señor Jesús se la recordó a los judíos en el Sermón del Monte. Cuando Pablo le escribe a Timoteo la primera carta, le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes. En otras palabras, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es lo que el Señor le recordó a los judíos en el Sermón del Monte con respecto a lo que enseñaba el antiguo pacto, lo que enseñó Moisés. Y en Efesios 5, a los cristianos les es mandado lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El Señor había dicho en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En otras palabras, que anden como hijos de luz. Esa es la enseñanza del nuevo pacto. Pero cuando el Señor habló en el Sermón del Monte, estaba recordando a los judíos la enseñanza de Moisés. Entonces, en conclusión, Jesús, enseñando a los judíos a ser sal y luz, esa enseñanza no era nueva. Esa enseñanza no era más noble. Esa enseñanza no era demasiado elevada ni inalcanzable. Como dice en Deuteronomio 30, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Vemos entonces, mis hermanos, que en lo que el Señor está enseñando en el Sermón del Monte, no es algo nuevo, no es algo mejor, no es algo más noble, ni es más elevado, ni inalcanzable. Jesús está enseñando a los judíos lo que Moisés había enseñado en el antiguo pacto. Cuando se considera, como en las citas que he hecho yo de estos escritores, de que el Señor está haciendo un contraste entre los dos pactos, no está haciendo ningún contraste. El Señor les está interpretando a los judíos de una manera correcta lo que Moisés ya había enseñado. Entonces, cuando nosotros exponemos que el punto de vista común es un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, está pasando por alto todo el contexto de la Biblia. Como dice el hermano Todd en su libro Las Bienaventuranzas, han sido designadas de diversas maneras, como la carta de la vida cristiana,
la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. En mi consideración, mis hermanos, las bienaventuranzas no son eso. Las bienaventuranzas son la carta de vida de aquel que es un hijo de Dios, empezando desde el Antiguo Testamento y culminando con el Nuevo Testamento. No hay un contraste entre los dos pactos. Ahora, la ley de Moisés. En Mateo 5, del verso 17 al 20, Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En contraste, muchos pensaron que Jesús había aparecido en escena con el propósito de desmantelar la ley mosaica, derribarla y destruirla. Y Jesús insistió en que no era para eso. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vivió de acuerdo con la ley, la enseñó, la exhortó, amonestó a los demás a que hicieran lo mismo. Y esa es la idea central de esta sección del Sermón del Monte, de estos versículos 17 al 20, en donde el Señor está hablando de la ley de Moisés. Cuando Jesús enseñó la obediencia estricta a la ley de Moisés, enseñó exactamente lo que enseñaba el antiguo pacto. ¿Qué había dicho el Señor? Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús enseñó exactamente lo que enseñaba el antiguo pacto. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:2, Moisés dijo: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. De igual manera, Salomón escribió en Proverbios 30, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esa era la enseñanza del antiguo pacto. Y Jesús en el Sermón del Monte les está interpretando a los judíos correctamente lo que enseñó Moisés en el Antiguo Testamento. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Jesús está enseñando, Jesús está recordando, Jesús les está interpretando correctamente a los judíos lo que enseñó Moisés. No está enseñando algo nuevo.
Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el antiguo pacto. Jesús dijo que cualquiera que quebrantara el menor precepto de la ley y enseñara a otros a hacer lo mismo, era el más pequeño en el reino de los cielos. Enseñó exactamente como Moisés. Se lo enseñó a las mismas personas. Si en el Sermón del Monte Jesús contradijo a Moisés, entonces se contradijo a sí mismo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza del nuevo pacto? No existe ninguna enseñanza como esta en el nuevo pacto. Preste atención, no existe ninguna enseñanza como esta, lo que el Señor dijo aquí en el nuevo pacto. No nos atrevemos nosotros a enseñar de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de la ley de Moisés. Tampoco enseñamos a los hombres de hoy lo que Jesús enseñó a los judíos en el Sermón del Monte. En Mateo 23, Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Esto era necesario hacer. ¿Qué? Diezmar la menta, el eneldo y el comino. Eso era necesario. Pero hoy en día nosotros no le enseñamos a la gente que es necesario diezmar la menta y el eneldo y el comino. Más bien enseñamos que el diezmo fue abolido porque pertenece al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que enseñamos? Enseñamos a los hombres de hoy lo siguiente: no que hay que guardar la ley de Moisés, no que hay que diezmar, no lo que dice el versículo 19, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Recuerden, cuando habla el Señor aquí de uno de estos mandamientos muy pequeños, se está refiriendo a los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que le enseñamos ahora a las personas en el Nuevo Testamento? Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Eso es lo que enseñamos. O en el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Eso es lo que enseñamos hoy en día, que estamos libres de la ley. Y también otro aspecto que enseñamos ahora que estamos bajo el Nuevo Testamento es lo que dice Pablo en Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No enseñamos lo que el Señor enseñó en esta porción del Sermón del Monte. Jesús les está recordando a los judíos que le están escuchando en el Sermón del Monte y les está interpretando correctamente la enseñanza de Moisés. Jesús aquí en el Sermón del Monte no está enseñando nada del Nuevo Testamento. Está hablando de lo que Moisés enseñaba y está dando su interpretación correcta para los judíos. Esta es una sección del Sermón del Monte que se aplicó exclusivamente a los israelitas y enseñó algunas cosas que no debemos enseñar los cristianos. Sin embargo, Jesús enseñó a los israelitas exactamente como lo hizo Moisés. Aquí no hay nada nuevo. Aquí no hay nada de lo que el Señor Jesús está enseñando en Mateo 5:17-20 que sea más noble, que sea mejor que lo que está en el Nuevo Testamento.
No está enseñando algo que sea inalcanzable. Recordemos lo que dice Deuteronomio 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Los judíos podían guardar la ley. ¿Qué pasó? Simplemente no lo hicieron. El Señor nos les está enseñando algo nuevo. El Señor nos les está enseñando algo mejor. El Señor nos les está enseñando algo más noble o inalcanzable. Jesús en el Sermón del Monte está enseñando lo mismo que enseñó Moisés. Y está dando la interpretación correcta para los judíos. Terminando entonces esta lección, hermanos, el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no la enseñanza del Nuevo Testamento. Los invito para la próxima lección, semana entrante. Gracias por acompañarme.